Es un momento verdaderamente fascinante para arrancar con un nuevo análisis a fondo. Totalmente. Y además con un tema súper candente. Sí, hoy tenemos sobre la mesa un tema que está, digamos, incendiando el panorama digital, uniendo y fracturando a comunidades enteras en tiempo real, y que, viéndolo con lupa, resulta ser un experimento social de proporciones épicas. Un experimento muy maquiavélico, diría yo. Exacto. El tema central hoy es el reality show Showgirl y la inyección de su más reciente dinámica, la búsqueda del tesoro. La misión para esta sesión es muy clara. Es necesario desglosar la compleja arquitectura de estas reglas, analizar el nivel de poder absoluto que otorga el premio principal y sumergirnos en la densa herencia histórica que esconde la primera pista del juego. Una pista brillantemente diseñada, por cierto. Así es. Una pista que logra conectar la ambición del mundo antiguo con la cultura pop moderna de una forma increíble. Y antes de entrar en materia, es fundamental establecer una regla inquebrantable para el análisis de hoy. Para mantener intacto el espíritu de la competencia y respetar el misterio del juego, bajo ninguna circunstancia se va a revelar la respuesta de esa primera pista. Eso es crucial para quienes nos escuchan y están participando. Ajá. No se mencionará la palabra mágica que resuelve el acertijo. No se dirá el nombre de la canción, ni mucho menos el título del tema ni el nombre específico de la famosa artista catalana que lo interpreta. Nada de spoilers. Cero spoilers. El objetivo aquí es desmenuzar el contexto, la estrategia psicológica y la historia detrás de la pista, dejando la resolución del enigma, en manos de quienes están compitiendo. Claro, porque el conocimiento otorga una ventaja competitiva, pero arruinar la sorpresa destruiría la esencia del juego. Bueno, vamos a desempacar esto porque el diseño de esta búsqueda del tesoro parece sacado de un manual de estrategia militar. Totalmente. El anuncio oficial que detonó toda esta locura se hizo directamente a través del podcast oficial de Showgirl. Básicamente se encendió la mecha de lo que promete ser la dinámica más intensa de toda la temporada. Y la más estresante. Uy, sí. Durante los próximos días, los participantes se enfrentan al reto de resolver una serie de pistas que están, meticulosamente ocultas. Y el nivel de ocultamiento es extremo. La información vital puede estar fragmentada en cualquier rincón del ecosistema digital del show. Hablamos de pistas enterradas en redes sociales. Ajá. En publicaciones efímeras, en la sección de comentarios de plataformas de video, incluso dentro de formularios misteriosos o codificadas en el audio de los propios episodios del podcast de Showgirl. Es una cosa de locos. Se trata de una prueba exhaustiva de agudeza mental, coordinación y pura capacidad de observación. Y el campo de batalla ya tiene a sus actores muy bien definidos. Ya conocemos las lealtades inquebrantables de los 4 fandoms principales. Los Swifties, los Arianators, los Levies y los Carpenters. Exactamente. Llevan toda la temporada trincherados, defendiendo sus propias identidades y compitiendo bajo banderas muy claras. La estructura de estos 4 fandoms ha sido el motor del reality. Pero Fetus tenía otros planes. Claro. Fetus, como el arquitecto de todo esto, lanza un elemento disruptivo en medio de esas trincheras, obligando a reescribir por completo el manual de tácticas que venían usando. Porque las nuevas reglas, dictadas por los líderes de cada uno de estos fandoms, en coordinación con Fetus, prohíben de manera categórica el aislacionismo. Se acabó el jugar solo con los tuyos. Así es. Las comunidades ya no pueden competir encerradas en sus propias burbujas de confort. El mandato es la mezcla obligatoria. Se exige la formación de nuevos equipos híbridos. Y hay que detenerse a pensar en la logística y, francamente, en la fricción que esto genera. Sí, imagínense. Personas que hasta hace 24 horas eran rivales directos, compitiendo por la supremacía de su artista. Peleando en redes. Literalmente. Y ahora tienen que sentarse en la misma mesa virtual, compartir información clasificada, delegar tareas y, lo más difícil, confiar los unos en los otros para resolver acertijos a una velocidad vertiginosa. Esa obligación de colaborar es el verdadero núcleo de tensión del juego. Al forzar la creación de equipos híbridos, Fetus está desmantelando las cámaras de eco. Ya no es suficiente contar con el conocimiento especializado de un solo grupo de seguidores. Claro, si la pista es sobre, historia del arte o cultura pop general, necesitas diversidad. Exacto.
Se requiere la diversidad de perspectivas que solo se logra mezclando las diferentes facciones. Y la velocidad de procesamiento de la información se vuelve vital. Porque es una carrera. Es una carrera contrarreloj brutal. El primer equipo híbrido que logre rastrear, descubrir, ensamblar y enviar correctamente la respuesta a cada pista es el que va a avanzar en este tablero gigante. En el fondo, es un ejercicio intensivo de diplomacia forzada. Y es fascinante ver cómo esa diplomacia forzada opera bajo niveles extremos de estrés. Toda esta carrera frenética, todo este esfuerzo monumental de colaboración entre Swifties, Arianators, Leavys y Carpenters persigue un objetivo masivo. El Gran Premio. El botín. El premio mayor de esta búsqueda del tesoro no es una simple medalla o una inmunidad temporal. El equipo que logre sobrevivir a la fricción interna, superar todas las pruebas y resolver el último candado de las pistas, pondrá sus manos sobre un botín absoluto de 10,000 puntos. 10,000 puntos. Y si conectamos esto con el panorama general, emerge la regla más crítica y probablemente la más despiadada de todo el certamen. Uy, sí, la regla de la distribución. Exacto. Es el detalle que convierte esto en un dilema político de alto riesgo. Como los equipos que están compitiendo y ganando son de naturaleza híbrida, conformados por individuos de diferentes fandoms, surge un problema logístico intencional. Esos 10,000 puntos no pueden depositarse en una sola cuenta colectiva. La victoria pertenece al equipo mixto, pero la recompensa no se queda en el equipo. Así es. A ver, para dejar esto clarísimo para nuestra audiencia. El esfuerzo y la resolución de las pistas recae sobre los hombros de un equipo donde hay miembros mezclados. Pero al momento de cobrar la recompensa, el beneficio se convierte en una herramienta de distribución política externa. Esa es la paradoja que define la fase actual de Showgirl. La regla estipula que los líderes del equipo ganador reciben el poder absoluto y la abrumadora responsabilidad de decidir la distribución matemática de esos 10,000 puntos. Pero no para ellos. No los distribuyen entre los miembros de su equipo híbrido. Deben decidir cómo repartir ese botín entre las 4 grandes casas originales. O sea, los Swifties, los Arianators, los Leavys y los Carpenters. Esos 4. Los estrategas a cargo tienen que sentarse, mirar el tablero general del reality y emitir un veredicto sobre quién recibe qué porcentaje de esa inmensa cantidad de puntos. El peso de esa decisión es astronómico para el desarrollo del reality. Imaginemos un escenario para dimensionar la bomba de tiempo que es esta regla. A ver. Supongamos que el equipo ganador está liderado por 2 estrategas muy astutos. Uno que proviene de las filas de los Swifties y otro que es un leal representante de los Leavys. De repente tienen 10,000 puntos sobre la mesa. Un poder inmenso. Claro, la opción más pacífica sería dividir el pastel en 4 partes iguales, otorgando 2,500 puntos a cada fandom original. Pero sabemos que eso no va a pasar. Exacto. En un entorno competitivo, donde el objetivo final es la supervivencia y la supremacía, la equidad rara vez es el camino elegido. Perfectamente podrían negociar un pacto a puerta cerrada para inyectar 5,000 puntos a los Swifties, otros 5,000 a los Leavys y dejar a los Arianators y a los Carpenters mirando al vacío con un 0 rotundo en su marcador. Y esa capacidad de decidir la escasez o la abundancia de los rivales es lo que transforma la dinámica. Pasa de un simple juego de pistas a una simulación de control geopolítico. Una inyección repentina de miles de puntos tiene el poder de blindar a un fandom aliado. Lo catapulta a la cima. Y asegura su dominio a largo plazo. Simultáneamente, privar deliberadamente de puntos a una facción rival no se interpreta como una simple omisión. Es un acto de guerra. Es un ataque directo. Diseñado específicamente para empujar a esa comunidad hacia la zona de eliminación. Las negociaciones dentro del propio equipo ganador para decidir esa repartición van a ser el escenario de las mayores traiciones. Sin duda. Quienes lideren tendrán que equilibrar la lealtad a su fandom de origen, las promesas hechas a sus nuevos compañeros de equipo híbrido y el cálculo frío de a quién les conviene más eliminar del reality. Es brutal. Y toda esta intriga política, este poder inmenso para alterar el destino de miles de participantes, depende de un solo factor inicial: descifrar la primera pista. Que es una maravilla de pista. Es una verdadera joya narrativa que contrasta maravillosamente con el caos del juego. El mensaje que se lanzó en el podcast de Showgirl plantea lo siguiente:
Cito: en la antigüedad, los mortales soñaban con convertirse en dioses. Los griegos llamaban a este proceso apoteosis, mientras que los romanos lo conocían como deificación. Es un punto de partida majestuoso. Ancla las guerras de poder modernas en la ambición más antigua de la humanidad. La búsqueda de la divinidad. Exacto. Históricamente, la afirmación de la divinidad no era un simple capricho de los gobernantes. Era la herramienta de control social y político más sofisticada y efectiva jamás diseñada. Porque la autoridad terrenal tiene un límite, ¿no? Claro. Los líderes de las civilizaciones antiguas entendían que la autoridad burocrática o militar topaba con una pared. Para lograr una obediencia incuestionable, necesitaban cruzar la barrera de lo terrenal. En el antiguo Egipto, la figura del faraón ejemplifica esto a la perfección. No eran solo reyes. Para nada. No se sentaban en el trono simplemente como monarcas con poder de decisión. La estructura social los consideraba encarnaciones vivientes de la deidad. Eran la representación de Horus en la tierra. Y la creencia dictaba que al momento de su muerte física, el gobernante trascendía su condición humana para fusionarse definitivamente con el panteón divino. Se construía toda una maquinaria narrativa. Sí, para convencer a la población de que el poder, si alcanza una masa crítica, inevitablemente trasciende hacia la esfera de lo sagrado. Esa frontera porosa entre lo humano y lo divino es algo que también empapa a toda la mitología griega. Los relatos helénicos están plagados de figuras que caminan por la cuerda floja entre ambos mundos, los famosos héroes divinos o semidioses. Como Perseo. Exactamente. La historia de Perseo es uno de los ejemplos más potentes, siendo hijo de Zeus y de una princesa mortal, Danae. La sola existencia de este tipo de figuras en el imaginario colectivo enviaba un mensaje muy claro. La humanidad no era un estado estático o una condena definitiva. Existía la posibilidad de elevación. Podías ascender. Si un mortal realizaba hazañas lo suficientemente grandiosas, si acumulaba suficiente gloria, había un puente invisible que le permitía cruzar el umbral y sentarse a la mesa de los inmortales. Pero, ¿cómo se traslada esa idea tan poética y mítica al terreno del cálculo político puro cuando llegamos al Imperio Romano? Ahí es donde la cosa cambia. En Roma, el concepto pierde gran parte de su romanticismo mitológico y se transforma en un mecanismo burocrático afilado como un bisturí para consolidar imperios. Una herramienta del Estado. Totalmente. El culto al emperador y el proceso específico de la deificación tiene su punto de inflexión definitivo con la figura de Julio César. ¿Qué es asesinado? Exacto. Tras su asesinato, en un contexto de profunda inestabilidad y guerra civil, el Senado romano toma una medida sin precedentes. Emiten un decreto formal y legal que declara a Julio César como divus. Literalmente firmaron una ley. Una ley estableciendo que este líder político humano había alcanzado un estado divino tras su muerte. A esto se le sumó la aparición oportuna de un cometa en el cielo de Roma durante unos juegos celebrados en su honor. ¡Qué conveniente! Muy conveniente. Ese fenómeno fue rápidamente interpretado y vendido al público como el alma de César ascendiendo para unirse a los dioses. Es una locura imaginar a un cuerpo legislativo redactando un documento para certificar que un político ahora es un dios. Resulta alucinante desde nuestra perspectiva moderna. Resulta alucinante, pero su eficacia fue absoluta. Y el mayor beneficiario de esa maniobra no fue el propio Julio César, que ya estaba muerto, sino su heredero adoptivo, el joven Octavio. Quien más tarde se convertiría en Augusto. El primer emperador de Roma. Augusto entendió inmediatamente el valor de la propaganda y comenzó a utilizar de manera oficial e implacable el título de Divi Filius, que se traduce como hijo de un dios. El impacto psicológico de eso debe haber sido brutal. Incalculable. Acuñaba monedas con esa frase, construía templos. Cuando un gobernante se presenta ante el Senado o ante las legiones, no como un general victorioso, sino como el hijo legítimo de una deidad certificada por el Estado, la capacidad de disidencia se desvanece. Porque ya no es debatir una ley. Exacto. Cuestionar sus leyes, sus impuestos o sus campañas militares ya no es solo traición política, se convierte en sacrilegio.
La deificación fue la armadura definitiva para el poder autoritario. Entonces, si los emperadores y los estrategas militares manipulaban la deificación como una herramienta de sumisión, ¿qué postura tomaban los grandes pensadores de la época? O sea, ¿cómo justificaba la filosofía clásica esta idea de que un ser humano común, hecho de carne y hueso, pudiera llegar a tocar la divinidad de alguna forma? La filosofía le dio un marco conceptual mucho más profundo a esta ambición. Pensadores como Platón, a través de su teoría de las formas, argumentaban que el mundo material, físico e imperfecto en el que habitamos es apenas una sombra proyectada por un reino de formas absolutas y perfectas. Donde reside lo divino. Ahí reside lo verdaderamente divino, y el objetivo del alma humana era recordar y reconectar con esa perfección. Por otro lado, la figura de Sócrates y la tradición que inspiró proponían que el ser humano no estaba condenado irrevocablemente a la ignorancia y la limitación terrenal. Había una salida a través de la razón. Mediante el ejercicio riguroso de la razón, la búsqueda incesante del conocimiento y la práctica de la virtud, un individuo podía elevar su estado de conciencia, acercándose a una verdad superior que rozaba la divinidad. En todos los frentes se alimentaba esta idea. Ya fuera a través de la política, la mitología o la filosofía, se sostenía que la condición humana era un punto de partida, no el destino final. Y el acto visual que representaba esa transición, el momento exacto en que el mortal asciende y irrumpe las nubes para convertirse en una figura eterna, es lo que la historia del arte consagró con el término apoteosis. Que es una imagen poderosísima. Totalmente. Esa necesidad visual de elevar a un líder a la categoría de deidad no se quedó atrapada en los libros de historia o en las ruinas del mundo antiguo. Es un recurso espectacular que el arte renacentista y barroco llevó a su máxima expresión. Vemos frescos enormes de esto. Sí, los artistas recibían encargos monumentales para pintar en techos y cúpulas donde una figura mortal aparece suspendida en el aire, ascendiendo majestuosamente, rodeada de luz resplandeciente y muchas veces acompañada por deidades alegóricas. Un ejemplo fascinante de nuestras fuentes de investigación demuestra que esto sobrevivió hasta la era moderna. En Estados Unidos, ¿verdad? Así es, la pintura conocida como The Apotheosis of Washington. En la cúpula del propio Capitolio de los Estados Unidos, el general y presidente George Washington está retratado ascendiendo a los cielos, transformado en una entidad casi divina, flanqueado por alegorías de la libertad y la victoria. Se emplea la misma grandilocuencia visual de los césares romanos. Exactamente, pero adaptada para sacralizar a los líderes de una democracia moderna. Esa misma majestuosidad, ese peso de siglos de ambición por alcanzar la divinidad, es lo que la pista de Showgirl nos pide buscar ahora en la cultura pop contemporánea. El texto de la pista continúa señalando que siglos después, una artista catalana transformó esa misma idea de la apoteosis y la deificación en música. Y lo fascinante aquí es el contraste. Mientras que el arte clásico y la propaganda romana intentaban mostrar la transición hacia lo divino como algo pulcro, ordenado e incuestionable, la reinterpretación moderna que hace esta artista, y que es la clave para resolver la búsqueda del tesoro, despoja a la divinidad de su pureza inalcanzable. Es mucho más oscuro. La fruta roja y redonda. Una referencia inconfundible a la manzana del jardín del Edén. Exacto. La narrativa de la canción sugiere que la simple contemplación de esa fruta garantizaría la salvación y la pureza. Pero existe un deseo indomable que empuja a morderla. Es el paso inicial e irreversible para abandonar la inocencia y reclamar un conocimiento prohibido. Y la forma en que la letra describe las consecuencias de esa transformación es sombría y a la vez magnética. Habla de la presencia de un fantasma que paradójicamente está más viva que nunca. Y luego despliega una imagen que evoca un cambio físico extremo, indicando que a través de su cuerpo puedes ver la luz. Una metáfora loquísima. Poderosísima. Como si la energía requerida para abandonar el estado mortal y sostener la divinidad estuviera consumiendo el cuerpo físico desde el interior, quemando la materia hasta volverla translúcida. A esto le sigue una declaración que mezcla la sumisión total con una ambición desmedida. La letra pide ser amoratada, acompañada de la promesa de comerse todo el orgullo.
Y la imagen de devorar el propio orgullo señala que el ascenso hacia lo sagrado no es una simple acumulación de poder. Exige una aniquilación del ego humano. Se requiere vaciar la identidad mortal para dejar espacio a la entidad superior. Crear un recipiente. Por eso la letra hace un énfasis constante en la idea de un vacío divino, una oquedad que, en un ciclo paradójico, parece saciar a quien la posee. La canción advierte que esta entidad o estado de poder de ti siempre tiene hambre. Te consume. Retrata la búsqueda de la perfección que mencionaba Platón, pero transformada en una voracidad insaciable, un apetito que amenaza con consumir al individuo. Esa descripción del desgaste físico se profundiza con imágenes corporales verdaderamente impactantes en la canción. La artista canta sobre cómo el acto de privarse se convierte en la indulgencia que se practica por amor. Un eco del ascetismo místico. Resuena fuertemente con esa tradición, donde se busca el éxtasis espiritual a través de la negación del cuerpo, el ayuno y el límite del dolor físico. La canción establece que el dolor es una delicia y culmina con una de las metáforas líricas más audaces. ¿La columna vertebral? Sí, detalla cómo cada vértebra de la espalda revela un misterio, transformando la columna vertebral en un lugar donde se reza, en un rosario. Es el acto definitivo de profanación sagrada. Tomar un elemento puramente anatómico y estructural del cuerpo humano, como la columna vertebral, y elevarlo a la categoría de objeto de devoción religiosa. Es la representación más literal de deificar a un mortal. Transformar la carne en un templo. Sin embargo, el verso que resulta más revelador a la luz de lo que está sucediendo ahora mismo en la dinámica de Showgirl aparece hacia el final. La letra describe cómo las líneas de su cuerpo se están desdibujando hasta la frontera. Advierte que no todos comprenderán este proceso, que algunos pensarán que es el final, pero la realidad es que todo recién comienza. La conexión es milimétrica. Ese desdibujamiento hasta la frontera es el reflejo exacto de la crisis de identidad que están atravesando los fandoms en el reality. Así como la letra describe a una entidad perdiendo sus límites físicos para poder expandirse hacia una forma de poder superior, la regla impuesta por Fetus está forzando a los Swifties, a los Arianators, a los Levies y a los Carpenters a desdibujar las fronteras de sus propias comunidades. Tienen que perder la forma rígida que los definió durante toda la temporada. Exacto, para mezclarse y crear una estructura nueva. Desde la perspectiva de los puristas dentro de cada fandom, disolver las alianzas tradicionales para formar equipos híbridos con antiguos rivales puede sentirse como el final de sus identidades. Como una traición a sus colores. Pero en términos de estrategia pura, y como bien señala la resolución de la canción, es el inicio de una nueva forma de poder. Entonces, ¿qué significa todo esto al poner las piezas juntas? El diseño de esta búsqueda del tesoro es una olla de presión psicológica sin precedentes. Equipos híbridos ensamblados a la fuerza y cargando con desconfianzas históricas se lanzan a una carrera contrarreloj rastreando el Internet en busca de pistas encriptadas. Y quienes logren descifrar el misterio se encontrarán frente al poder de distribuir 10.000 puntos. Un privilegio absoluto, casi divino, para dictar el futuro de las facciones dentro de Showgirl, salvando a unos y empujando al abismo a otros. Y el primer paso para reclamar ese poder es comprender una herencia histórica que viaja desde los faraones de Egipto, pasa por la propaganda política del Senado romano y culmina en la poesía cruda de una canción moderna sobre los costos viscerales de convertirse en Dios. Y esto plantea una pregunta importante y pertinente para la actualidad. A lo largo del análisis, hemos observado cómo los emperadores romanos manipulaban la deificación, cómo Augusto utilizó el título de hijo de un dios como un escudo político infalible para asegurar la lealtad incondicional de sus súbditos. Claro. Al observar el comportamiento de las guerras modernas de fandoms en la cultura pop, las tácticas de defensa coordinada, las campañas de ataque contra rivales y la lealtad absoluta e incuestionable hacia la figura de un artista, Sí. ¿acaso se está presenciando exactamente el mismo fenómeno? Quizás, en pleno siglo XXI se siguen construyendo nuevos panteones divinos, donde es la intensidad de la adoración colectiva la que otorga el decreto legal para decidir quién asciende a las alturas de la influencia cultural y quién es condenado a la irrelevancia. Los nombres cambian. Los escenarios pasan de los foros de mármol a las redes sociales, pero la necesidad humana de elevar a sus figuras a la categoría de dioses parece permanecer intacta. Un cierre que deja un abanico de reflexiones sobre la mesa.
Para quienes están compitiendo en este momento en Showgirl, buscando descifrar cada palabra oculta y negociando alianzas frágiles, el escenario está listo. En un entorno saturado de estrategias políticas y dilemas morales, la capacidad de analizar la información a fondo siempre será la herramienta más valiosa. El desafío ahora es mantener la concentración, desentrañar los secretos que faltan y, sobre todo, asegurar que la identidad y la melodía detrás de esta primera pista sigan siendo un misterio protegido hasta cruzar la meta. Ha sido un recorrido denso y revelador, y las piezas del tablero apenas comienzan a moverse.